cuán grave es la situación de un resultado tan claro como el de Chile, 62% con ese nivel de participación, cuando no se cumple la ley, cuando se pone en discusión el fundamento, el marco de consistencia en el cual se realizan todas estas situaciones. Y eso se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho es uno de los elementos esenciales de la democracia y se refiere básicamente al cumplimiento de la ley. Ley que tiene como su máxima expresión a la Constitución política de un Estado, que ha sido cuestionada en Chile a partir de una metodología repetida en otros países en el siglo XXI, ya casi habitual. Empezada en la Venezuela de Chávez, continuada en la Bolivia de Evo Morales, aplicada en el Ecuador de Correa, llevada a cabo en el tema del referéndum por la paz en Colombia, donde a partir de hechos de violencia se crean o se ponen de manifiesto, se expanden crisis de gobierno. Esas crisis de gobierno se convierten en crisis de Estado y las crisis de Estado rápidamente en crisis de sistema. Entonces, para arreglar el sistema hay que cambiar la Constitución y el mecanismo es el mecanismo de las constituyentes a través de referéndums o a través de plebiscitos, en los que si no ganan la primera vez, intentan repetidamente hasta que terminan haciendo su voluntad. Primera conclusión de esta situación es que estamos ante un proceso que no es netamente chileno, que es un proceso que por repetido y por igual en las Américas es un proceso de conspiración transnacional liderado por un grupo que se autodenomina socialismo del siglo XXI y que ha generado resultados extraordinarios en países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, donde a través de ese tipo de cambios ha llevado a los países a la miseria, a la crisis humanitaria de Venezuela, a la situación de crisis económica y de narcoestado de Bolivia y a situaciones de confrontación destruyendo la unidad nacional y planteando crisis políticas, económicas y sociales mucho más grandes que las que propuso resolver con esos mecanismos constituyentes o esos mecanismos de destrucción del sistema. Segundo elemento, necesitamos claridad, necesitamos empezar a decirnos la verdad, necesitamos que cuando hablamos de una situación dejemos de hablar de los temas de superficie y vayamos a los temas de fondo. No es posible que los políticos chilenos hasta ahora, del gobierno y de la oposición, no quieran reconocer que un sistema transnacional le ha metido la mano a Chile y que la propuesta de constitución que les han hecho, con todos esos mecanismos que describen, era una copia de una constitución plurinacional impuesta con 6 masacres sangrientas en Bolivia, con presos políticos, con perseguidos políticos y con violación de los derechos humanos, que era una copia de los principios establecidos en la Venezuela, que tiene hoy día una crisis humanitaria, y que sigan tratando de mirar esto como si fuera un proceso netamente chileno. Porque al desconocer eso están desconociendo la inteligencia del pueblo chileno, que lo que ha hecho el 4 de septiembre es defender la nación chilena. El reflejo del voto del 4 de septiembre en Chile tiene un mensaje principal, que es decir, esto es Chile, queremos una nación, somos una nación, esta es una república, no queremos la propuesta que se nos ha presentado. Y eso es un mandato, y ahí volvemos de nuevo al Estado de Derecho, porque presidente, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos los órganos del Estado son mandatarios del poder del pueblo que se expresa de diversas maneras a través del sistema del Estado de Derecho. Y en este hecho extraordinario del plebiscito o referéndum de salida hay un mandato que estaba puesto en el artículo 142 del mecanismo que convocó a ese referéndum y que decía, si se aprueba, se aplicará la nueva Constitución, pero si no, estará vigente la Constitución de la República de Chile. Y eso es lo que está vigente, ese es el mandato. Ese mandato va a durar 1, 2, 3 semanas hasta que encuentren consenso los sectores políticos, que de la manera en que encuentren eso que llaman consenso, estarán desobedeciendo el mandato popular.
Y eso es violentar el Estado de Derecho y eso es quebrar la democracia. Es una forma de golpe blando, es una forma de darle un golpe de Estado al poder del pueblo, al que se han sometido y al que ahora, con cualquier pretexto y con cualquier tipo de maniobra, van a desobedecer, como lo hizo Chávez el 2007, como lo hizo Evo Morales el 2006, el 2008, el 2009 y el 2019, y como lo hizo el presidente Santos con el tema de la paz con las FARC. Eso es romper el Estado de Derecho y eso en la terminología del propio socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, se llama golpe blando. Cuidado con que se perpetre un golpe blando a la democracia chilena, llevando al pueblo chileno a una cosa que acaba de rechazar. El otro elemento, el elemento de lo que es la situación del pueblo de Chile. Se ha dicho aquí con mucha claridad que lo que está pidiendo Chile es solución a sus problemas. Como todos los pueblos quieren buen gobierno. Pero parece que el plan de gobierno del presidente Boric se llama constituyente. Parece que el plan de gobierno de Boric, y ha perdido en este 4 de septiembre, se llama reforma a la Constitución. Tiene que cambiar de plan de gobierno porque el pueblo le acaba de decir que no quiere constituyente, que rechaza esa propuesta. Y tiene que darle a Chile un plan de gobierno efectivo, y ahí viene el papel de la oposición. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en Venezuela? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado en Bolivia? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado, y lo ha confesado de alguna manera, lo que ha pasado en Colombia con los tratados de paz? Porque la oposición se acobarda, porque la oposición no cumple su obligación, y porque en casos vergonzosos, como los de Bolivia, se vuelve oposición funcional y pacta con los verdugos para quebrar el mandato popular y para quebrar el Estado de Derecho. Y quiebran el Estado de Derecho con nuevas normas. Y de esa manera imponen un régimen que es absolutamente antidemocrático, aunque le pongan el título que le quieran poner, y terminan estableciendo el camino hacia la crisis permanente, cuyos resultados podemos ver la Venezuela de hoy, la Bolivia de hoy y la situación de la paz que no existe en Colombia. Entonces, con tanto ejemplo, con ese marco de referencia tan firme de lo que es el Estado de Derecho y el concepto de democracia, que además es mandatorio también porque está contenido en la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, ¿cómo pueden estar los políticos chilenos hoy día discutiendo lo que llaman una oportunidad que evite el movimiento pendular para buscar una salida de consenso, si la salida de mandato ya se la ha dado el pueblo? Estos son los temas sobre los que hay que discutir y veremos en adelante si es que los líderes chilenos del gobierno y de la oposición están dispuestos a cumplir con el mandato del pueblo, a mantener el Estado de Derecho y por lo tanto mantener la democracia, o si un acuerdo del gobierno débil de Boric, sostenido y promovido por el socialismo del siglo XXI con agenda transnacional castrochavista, la oposición chilena puede convertirse también en una oposición funcional, como lamentablemente fue y es la de Bolivia, o fue y es en su momento la venezolana, y la de los países donde a cambio de oportunidades coyunturales se sacrifican los principios, se sacrifican los valores y se sacrifica la libertad y las órdenes que ha dado el pueblo.